Bienvenidos a esta nueva transmisión, amados hermanos. Vamos a orar al Señor poniéndonos en sus manos. Vamos a pedirle que Él nos hable en esta hermosa mañana. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por mis hermanitos que ya están de pie, los que se van a ir a trabajar, Señor, los que se están alistando. Padre Celestial, tú estás con ellos en este hermoso día. Háblanos, Señor, mi Dios. Danos de tu palabra en esta hermosa mañana. Señor, aprenderemos, escucharemos atentamente tu voz. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. También, Señor, te agradecemos que nos hayas dado la vida hoy, Señor. Que hoy, Padre mío, nos concedas respirar nuevamente. Gracias, Señor, estamos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy corresponde la cita de Marcos, capítulo 7, a partir del verso 1. La transmisión de hoy se titula Mandamientos de hombres. Es muy importante este tema, hermanitos amados. Sí se aplica aún a nuestro tiempo y vamos a aprender, hermanos amados, la palabra de Dios. Dice Marcos capítulo 7, verso 1. Se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban. Muy bien. Aquí se va a aclarar, hermanitos amados, algunas situaciones en las cuales no estaban de acuerdo los fariseos, los escribas, con el Señor Jesús. El Señor Jesús enseñaba la palabra, predicaba el evangelio, claro que discipulaba, claro que enseñaba mandamientos, pero hermanos amados, había una grande diferencia de los fariseos, escribas, con el Señor Jesús, porque ellos se basaban en lo que se llama tradiciones, enseñanzas transferidas desde ancianos hacia los otros. Y hermanos amados, esto también tenía que ver con antigüedad, o sea, enseñanzas muy pasadas, pero no tenían que ver con la palabra de Dios. A esto, hermanitos, los judíos le llaman Talmud. Una cosa para ellos es la Torá, lo mismo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia que le llamamos Pentateuco. Ellos también tenían la ley, que es eso, los 5 libros, y los profetas. Eso es la Torá. Pero aparte de eso, hermanitos, tenían el Talmud. El Talmud es también un libro, pero ya, hermanitos amados, ya con tradiciones, explicaciones, interpretaciones, enseñanzas, ya no tenían que ver mucho con la Torá, sino con cómo interpretaban la Torá. Y para ellos también el Talmud es muy, muy importante. El Señor Jesús, hermanitos, no nos enseñó el Talmud. Él solamente predicaba la Torá. Y ahora vemos lo que dice a continuación. Verso 3. Pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose, fíjese bien, a la tradición de los ancianos, no a la palabra de Dios, no a la Torá, sino al Talmud. Dice, si no se lavan muchas veces las manos, no comen. Y cuando regresan de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como los lavamientos de los vasos, de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de las camas. Muy bien, hermanitos, había muchas cosas, dice la Escritura, a las que se aferraban, pero marcamos la diferencia. No era que se aferraran a la palabra de Dios, sino a la enseñanza transferida llamada tradición de los ancianos. Si un anciano venerado, respetado en aquel entonces, algún rabino antiguo enseñaba algo,
Eso era la tradición del anciano, de los ancianos. Enseñanzas que aparentemente tenían una profundidad espiritual o divina y una aplicación. Pero hermanos amados, se aclara, no era la palabra salida de la boca de Dios, sino de los ancianos. Bueno, ahora verso 5 dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Muy bien, cuando habla, hermanitos, de que los condenaban en el verso 2, cuando veían que comían con manos no lavadas, dice, los condenaban. Hermanitos, no se refiere a la higiene que nosotros conocemos de tener manos sucias, irnos a lavar antes de comer. No habla de la higiene, hermanitos. Se refiere a un rito de purificación de manos. Tenían ellos que pasar por ese rito primero y luego comer. Ese rito, hermanitos, no lo había mandado el Señor. Y ellos, hermanitos, no es que se preocuparan por la higiene, sino que levantaban sus manos, las metían en el agua y muchas veces sin tallarse. Nada más las metían como más bien limpiándolas del mal o del pecado, pero no de la mugre o de los microbios. Bueno, eso lo hacían debido, hermanitos, a la tradición de los ancianos. Cuando los discípulos comían, ellos no hacían ese rito. El Señor no se los enseñaba, ¿saben qué? Lleven a cabo esto, cumplan esto, no. Porque Él sabe cuál es la palabra de Dios y cuál es la tradición de los ancianos. Porque el Señor Jesús mismo, Él es la palabra. Dice ahora el verso 6, vea de la reacción del Señor Jesús. Respondiendo Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice, hermanitos, de labio me honra, de labios. Esto estaba en el libro de Isaías. El pueblo de Israel de labios le honraba, pero su corazón muy lejos de él. Dice, pues en vano me honran. Y fíjese lo que dice el 7, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esa es la diferencia, hermanitos, para todos aquellos que van comenzando o que no conocían acerca de este tema. Hermanitos, es muy diferente una doctrina a mandamientos de hombres. Mandamiento de hombre también quiere decir tradición de los ancianos. Muy bien. ¿Qué es una doctrina? En las iglesias, en las congregaciones locales, se enseña doctrina. Hay doctrinas básicas, bíblicas, y hermanitos, que todo cristiano debe de saber. Y son básicas: la doctrina de la salvación, la doctrina de la Trinidad, la doctrina del infierno, la doctrina del cielo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Dios, o sea, cómo es Dios, los atributos de Dios, la doctrina, hermanitos, de la segunda venida de Cristo, la doctrina del arrebatamiento, la doctrina de la regeneración, la doctrina del bautismo en agua, doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Temas básicos, temas que son esenciales para la vida de todo cristiano. Si un cristiano solamente se le anima y se le vuelve a animar y se le vuelve a exhortar. Exhortar equivale a animar. Hermanitos amados, se le anima que siga, que haga, que se levante, que haga la obra de Dios y constantemente. Pero no se le adoctrina, no tiene fundamentos en su fe. Hermanitos amados, si viene el enemigo, no tiene con qué combatir los argumentos del enemigo. Por eso se llama la palabra de Dios la espada del Espíritu, el escudo de la fe, la armadura de Dios. Bueno, uno, hermanito, se mueve fácilmente porque no tiene fundamentos. Los pastores tenemos que dar fundamentos de la Escritura, enseñar doctrina. Para algunos, hermanitos,
hay indiferencia en cuanto a la doctrina, les aburre. Quisieran escuchar motivación, gritos, poder y todo ello, pero no quiere decir que la doctrina no tenga poder. Hermanos amados, es tan fuerte la palabra que nos da cimiento a nuestra vida para que cuando vengan ríos, soplen vientos, vengan lluvias, no nos muevan, como dice, hermanos amados, la parábola de los dos cimientos, el que cimienta en la roca y el que cimienta en la arena. Muy bien, la doctrina es importante. Si hubiera un hijo de Dios que menospreciara la doctrina y dijera, no me gusta, me aburre, no me interesa, yo quiero oír de poder o quiero algo que a mí me satisfaga mi interés, hermanitos amados, estaría desechando el fundamento de su vida. Muy bien, Marcos 7:7 dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, una doctrina es diferente a un mandamiento de hombres. También, hermanitos, tengo que aclararle, si hay hijos de Dios que en alguna ocasión se congregaron en diferentes lugares, tal vez por diferentes circunstancias dejaron una iglesia o se mudaron a otro lugar a vivir y cambiaron, hermanitos, de iglesia. Bueno, por diversas circunstancias. Hay, hermanitos, que aclarar que el fundamento, que la doctrina es una. Y claro que hay diferencias, hay detalles, hay cosas esenciales y lo que se llama inclinaciones doctrinales. Hay denominaciones, organizaciones cristianas evangélicas que se inclinan doctrinalmente de un lado. Hay otras que se inclinan del otro lado. Hay quienes se inclinan a cierto punto, cierto aspecto, cierta dirección doctrinal, porque así fueron enseñados. El problema, hermanitos, es descuidar lo demás que también Dios nos ha dado en la Escritura. Por ejemplo, si yo me dedicara solamente al libro de Salmos, pero descuidara el libro de Hechos, si me dedicara a Mateo, pero dejara a los profetas mayores como Isaías, bueno, me nutriría de un lado, pero me es necesario también lo demás. Bueno, una inclinación doctrinal, hermanitos, es ir a una sola dirección en base a la doctrina que uno tiene, pero hay más cosas, hermanitos, que hay que aprender. Por eso es bueno abrir nuestro corazón. Bueno, entonces también en las iglesias locales, hermanitos, existen mandamientos de hombres. Bueno, es necesario que los pastores lo aclaremos, lo enseñemos. Me refiero a las reglas locales, porque hay reglas en cada iglesia, hermanitos, según la situación, según la geografía, según la cultura. Hay cosas que localmente o internamente se podrían imponer, pero se aclara, son reglas, son mandamientos del pastor, porque el pastor vio una problemática interna, la cual tuvo que regular, tuvo que legislar tal vez para un orden, para una reverencia hacia Dios, pero son mandamientos de hombres. Y cuando uno cambia de iglesia, ya son otras reglas. Ya no aplican esos mandamientos de hombres porque eran a nivel local. Hermanitos, no con eso me refiero a que uno se tiene que rebelar como diciendo, son mandamientos de hombres y yo no lo voy a seguir. No, mis hermanitos, escrito está que también nos sujetemos a los pastores. Bueno, ¿cómo tomar entonces esto y cómo entenderlo? Lo que es doctrina nunca cambia, hermanitos. Vaya aquí o vaya allá, la doctrina es fundamento bíblico. Claro que cada iglesia tiene su inclinación doctrinal. Entonces, hermanitos, lo más correcto, lo más sano, lo más conveniente
es que una iglesia, conforme a la visión que Dios le ha dado al pastor, y conforme al espíritu que tiene la iglesia, al decir espíritu, claro que hay Espíritu Santo, hermanitos, pero me refiero si tiene el espíritu de Esmirna, de Pérgamo, de Sardis, de Tiatira, de Laodicea, de Pérgamo, de Filadelfia. ¿Qué espíritu tiene? Porque son 7 iglesias, hermanitos, y eso no está escrito de adorno. Cada iglesia tiene sus propias obras, su propia reprensión, su propia advertencia, su propia promesa, su propio reconocimiento. Y está escrito, hermanitos, porque así en todo el mundo, aunque somos un cuerpo en Cristo y somos los redimidos por la sangre de Cristo, pero esta iglesia se representa en 7. Así como nuestro Señor se representa en 3, Dios Padre, que envió a su Hijo, Dios Hijo de Dios, que es el Salvador nuestro, y Dios Espíritu Santo. Bueno, la iglesia también se representa como la iglesia perseguida, la iglesia fiel, la iglesia rica, me refiero a iglesia millonaria, iglesia carnal, iglesia infiltrada, iglesia espiritual, iglesia de amor, iglesia fiel. Bueno, hermanitos, cada iglesia tiene que estar abierta a toda la palabra de Dios, toda la palabra, porque si hay una sola inclinación doctrinal, hermanitos amados, como si estuviera en una balanza, nada más iría de un lado, pero le faltaría del otro lado algo más. Bueno, hermanitos amados, la doctrina es importante, no la menosprecie y distíngala de mandamientos de hombres. Un mandamiento de hombre puede ser, hermanitos, el horario, puede ser, hermanitos, la vestimenta, pueden ser las formas. Son mandamientos de hombre, hermanitos, lo reconocemos, pero son porque el pastor está poniendo orden dentro de la casa de Dios. No lo vamos a refutar, no nos vamos a rebelar, no lo vamos a desafiar. No, hermanitos, porque con un bien se hace todo ello, a menos que ese mandamiento de hombres transgreda la palabra de Dios, cambia todo, hermanitos. Y es lo que vamos a ver a continuación. Dice el verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios, ese es el problema, cuando una tradición o mandamiento de hombre hace, hermanitos, que uno rompa la ley de Dios o deje el mandamiento de Dios. Eso sí es peligrosísimo. Si un pastor dice algo, enseña algo o impone algo, pero está en contra de la Escritura, entonces, hermanitos, eso ya es peligroso. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los ancianos. Y ese tema, hermanitos, de lo cual condenaban a los discípulos porque no se habían lavado las manos, también aquí describe otra lista de mandamientos de hombres. Dice, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Muy bien, hermanitos, sí había varias cosas que enseñaban, pero no eran palabra de Dios. No era Torá, era Talmud. Y bueno, dice la Escritura, verso 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Para ellos era más importante una tradición de los ancianos, enseñanza transferida a lo largo de tiempo de los ancianos, que un mandamiento de la Torá. Hermanitos, ese es el error, darle más valor al mandamiento de hombres. Y hermanitos, no se compara con la palabra que sale de la boca de Dios. 10. Porque Moisés dijo, este es un ejemplo, hermanitos. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Eso es Torá, eso es mandamiento, eso es palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Pero ellos, hermanitos, impusieron otra ley.
Verso 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Acuérdese de esa palabra, corbán, una invención de los ancianos. Corbán no está, hermanitos, en la Torá, sino en el Talmud. Es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre. O sea, hermanitos, también en Timoteo se menciona que los hijos aprendan a recompensar a sus padres. Eso es bueno, eso es justo delante de Dios. Bueno, si un hijo, aplicándolo a nuestro tiempo, hermanitos, solamente para darle ejemplo, si un hijo quisiera darle dinero, ayuda, algo a su papá o a su mamá, el corbán, tradición de hombres, podía decir, mira, si tú lo das a Dios, ya no se lo des a tu papá o a tu mamá, ya no, es más importante el corbán. Cuando dice la escritura, honra a tu padre y a tu madre, y dice, recompensa a tus padres. Entonces, hermanitos, esa ley, corbán, le convenía a los ancianos, le convenía a los que servían del templo, pero invalidaba la palabra de Dios. Dice el verso 12, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, muchas cosas semejantes, parecidas a estas. Muy bien, hermanitos. ¿Cuántas cosas se hacían en aquel entonces que no eran palabra de Dios, eran tradiciones, y la gente las llevaba a cabo debido a esos maestros que no se preocupaban por honrar a Dios, sino que sus corazones estaban lejos de Dios? No hacían caso a la Torá, pero sí al Talmud. Hermanitos, eso desagradaba mucho al Señor, porque sí se invalidaba la palabra de Dios. Entonces los religiosos decían, mira, tú le puedes decir a tu papá o a tu mamá que es corbán lo que tienes en tus manos, que es para Dios. Y ya no se le daba al papá o a la mamá, y eso invalidaba la ley de Dios. Muy bien, eso es un tema, había muchos más. Ahora, dice el verso 14, llamando hacia toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Eso se refería, hermanitos, para que ellos no vieran como algo muy importante o algo obligatorio el lavamiento de manos, que era un rito. Y hermanitos, él decía, no es necesario, no hay que pasar por ese rito, no es urgente, no es obligatorio, porque lo que entra en el hombre no lo va a contaminar, o sea, lo que coma. Verso 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que nada de fuera que entra en el hombre lo puede contaminar? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía declarando limpios todos los alimentos. Ese es un tema importantísimo, hermanitos, que se viene a tocar hasta el libro de Romanos en los últimos capítulos. Hermanitos, se habla del alimento, porque los judíos tenían una lista de alimentos que no podían comer y los que sí, de animales que podían comer y los que no. Muy bien, aquí dice, hermanitos, 20, pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez.
todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. La enseñanza que daba nuestro Señor Jesucristo es que lo que sale del corazón, y es la lista que acabamos de leer, eso sí contamina el alma, el espíritu del hombre. Cosas referentes al pecado que salen del corazón. No lo que uno come, lo que entra, hermanitos, decía el Señor Jesús, eso no contamina. Eso refutaba la enseñanza del rito del lavamiento de manos. Ellos, hermanitos, lo veían como grave, no lavarse las manos. En otra parte dice en la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Y bueno, hermanitos, esa es la enseñanza del Señor referente a las doctrinas del Señor y los mandamientos de hombres, también conocida como tradición de los ancianos. Esto no es, hermanitos, para levantar polémica. Esto no es para que se desafíen las reglas internas de los templos. No, mis hermanitos, de ninguna manera. Obedezca a su pastor, obedezca a los líderes, ya que si hay algo que sí llega al grado de refutar la palabra de Dios, porque sus mandamientos de hombres, su criterio, su tradición, transgrede la palabra de Dios, eso cambia todo, hermanitos. Ahí tendrá mucho que orar usted, tendrá que clamar al Señor por sabiduría y por dirección. Pero si son reglas internas que no transgreden la ley de Dios, hermanitos amados, pues no hay ningún inconveniente. Sea obediente a los pastores. Algunos hermanitos a lo largo de años se han quejado en diferentes lugares, diciendo que se le tiene una obediencia ciega a los siervos de Dios, a los pastores, y que, hermanos amados, que eso no es correcto. También en alguna parte en el libro de Hechos se menciona, Pedro dijo que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y estamos 100% de acuerdo. Cuando los hombres, hermanitos, están en contra de Dios, entonces obedeceremos primeramente a Dios. Si el gobierno o alguna ley constituida por ellos estuviera en contra de la ley de Dios, ahí sí tendremos que rebelarnos, hermanitos. Daniel, hermanos amados, sus compañeros, Sadrach, Mesach, Abednego, usted ha visto la historia bíblica. En el caso de sus 3 compañeros de Daniel, cuando se les pidió inclinarse ante la estatua que hizo Nabucodonosor, ellos no lo hicieron, desafiaron al rey, pero Dios no los defraudó, no las abandonó y los rescató del fuego del horno. Muy bien, hermanitos, si no hay una causa que perseguir, o sea, las reglas internas de donde usted se congrega no transgreden la palabra de Dios, adelante, hermanitos. Si transgreden la palabra de Dios, porque hay tradición o, hermanitos, mandamientos de hombres, eso cambia todo, hermanitos. Dios le ayude a usted, le dé sabiduría y ore mucho por sus pastores, hermanitos, que nunca se desvíen de la sana doctrina, nunca. Hermanitos, yo una vez estuve en una iglesia, bueno, en varias en sí, pero pues donde sí se llegó a mencionar mucho acerca de la vestimenta, y hermanos amados, bueno, no había ningún problema. Pero una vez acudí a una iglesia que estaba a 2 cuadras de la costa, de la playa, hermanitos, y un calor tremendo. Claro, hermanitos, que me llevé un shock. Yo era joven en aquel entonces, y hermanitos, la gente de ahí era tan inocente, tan linda, tan limpia, y no tenía problema. Bueno, el problema estaba en mí, porque yo había sido enseñado diferente. Bueno, resulta, hermanitos, que a la hora de los cultos, en aquella iglesia muy hermosa, muy linda, hermanitos, los hombres y mujercitas en bermudas, en sandalias, en playeritas. Bueno, no tenían su sombrerito adentro, pero afuera sí lo usaban.
Y yo aprendí, bueno, pues ropas largas y la vestimenta tapando la mayoría del cuerpo. ¡Ay, no! Allí era de bermudas, la mayoría. Era una iglesia ubicada en la costa. Un calor, hermanitos, terrible, terrible. Yo fui enseñado a usar corbata. Ahí, hermanitos, cómo sufrí. Y eso, hermanitos, que yo también crecí y bueno, fui formado en un ambiente tan caluroso. Imagínese usted, 45 grados cuando era tiempo de calor. Y lo más que llegamos al frío era de 5 bajo cero en aquel lugar del norte. Ahora estaba en un lugar caluroso diferente, porque en el norte era calor seco y aquí en la costa era calor húmedo. Ese calor húmedo a mí me mataba, hermanitos. Me hacía sudar demasiado, demasiado. Bueno, pero lo que me sorprendía era la inocencia de los hermanitos. Hermanitos de la tercera edad, hermanitas de la tercera edad, con bermudas. No usaban falda larga, no usaban vestido largo, no usaban pantalón, sino puras bermudas. Hermanitos amados, pues yo me llevé una sorpresa, pero por el calor cambió el contexto y no se estaba transgrediendo ningún mandamiento, hermanitos, ya que no había una intención de seducción, no había, hermanitos, sensualidad, simplemente estaban acoplados al clima. Muy bien, hermanitos, yo no llegué a condenar ni a juzgar esa amada iglesia. Ese no era mi trabajo. Mi trabajo era llevarles la palabra de Dios y, claro que sí, combatir el pecado. Y, hermanos amados, claro que algunos, si está habituado a alguna manera y se encuentra con algo diferente, hermanitos, qué difícil sería si no abre su corazoncito. Así como los fariseos y los escribas tendrían que haber abierto su corazón para recibir el vino nuevo en odres nuevos, o sea, ellos mismos. Pero ahora se sorprendían que no se lavaran las manos los discípulos y el Señor Jesús no se los enseñaba así. Bueno, el otro punto es abrir nuestro corazón. Imagínense si llega a la iglesia una persona ya formada en Cristo, de otro lugar, de otra iglesia, y que hubiera algo diferente y no abriera su corazón, nos condenaría. Diría, aquí no está Dios, aquí no hay orden, por algunos detalles de esta clase. Y, hermanitos, mandamientos de hombres, regulaciones internas que no son malas, pero varían según el lugar, la ubicación, la cultura. Pero la palabra de Dios traspasa culturas, tiempos y nacionalidades. La palabra de Dios es universal, es poderosa. Amén, hermanitos. Obtenga, aprenda doctrina y sepa discernir lo que son mandamientos de hombres. Amén, hermanos. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Enseña a mis hermanitos todo lo que sale de tu boca, tu palabra, Señor. Señor mi Dios, hay reglas que se ponen, reglas internas, con un fin de honrarte, de agradarte, pero son solo eso, mandamientos de hombres. Pero lo que es tu palabra, tú dijiste, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Gracias, Señor mi Dios, que diste sabiduría a los pastores para poner reglas internas, pero solamente son reglas. Pero tu palabra, tus mandamientos, Señor, lo que salió de tu boca, eso es lo que nosotros tenemos como fundamento, como ley, como mandamientos de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Ayuda a mis hermanitos, dale sabiduría. También dale sabiduría a tus pastores, Señor, para que siempre dirijan con inteligencia, siempre con amor, siempre con sabiduría, basados en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. El Señor, Dios nuestro, con todos ustedes, hermanitos. Si seguimos en la tierra mañana, le esperamos a las 5 de la mañana.
La paz del Señor Jesucristo con ustedes. Amén.